Un paso más ¿hacia dónde? Edmundo González y María Corina Machado fortalecen estrategia internacional. Nuevo episodio, Nicolás Maduro se la juega contra Estados Unidos y vaticina cómo terminará la oposición venezolana. Más presión para Gustavo Petro. Plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprueba proposición para reconocer a Edmundo González como ganador de la elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a martes 17 de septiembre del año 2024. Estoy de vuelta con ustedes. Les saluda Mildred Manrique. Como todos los días, si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, es momento de hacerlo, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ahora sí, vamos a revisar las informaciones más relevantes de las últimas horas. La inesperada salida al exilio de Edmundo González Urrutia ha sido muy buena, según Rafael de la Cruz, el principal asesor político del líder opositor venezolano, quien ahora se encuentra en la escena internacional. Un elemento que destacan como positivo para los fines trazados por la oposición representada en María Corina Machado y en miembros de la plataforma unitaria, quienes ahora han retomado formalmente las comunicaciones. Joan Álvarez nos cuenta más. Pese a que la salida del país de Edmundo González Urrutia para muchos significó una derrota, los principales asesores políticos que lo acompañaron en la llave que formó con María Corina Machado aseguran que es algo positivo, puesto que ahora el entonces candidato se encuentra en un plano internacional en el que puede ayudar a avanzar en la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. La salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, que fue hecha bajo presión, bajo amenaza de parte del régimen, ha sido en realidad muy buena para nosotros porque ahora tenemos a Edmundo González Urrutia en la escena internacional. Y en esa medida nosotros vamos a tener una pieza muy importante de presión sobre los gobiernos que nos están ayudando, pero que al mismo tiempo tienen un poco ese prurito, ¿verdad?, de no terminar de reconocerlo completamente. De la Cruz sostiene que la negociación es la única salida contemplada en la oposición, pero destaca que esta debe ir acompañada de un reconocimiento cuanto antes de González Urrutia como presidente electo, tanto por España como por otros importantes países de la comunidad internacional. Hay que decir las cosas por delante, hay que ser real en la conversación, y el que nos reconozcamos unos a los otros es el primer paso para poder negociar y poder llegar a una salida justa y razonable entre venezolanos y pacífica sobre todo. Nosotros queremos esa negociación y para llegar a esa negociación nuevamente hay que ser muy claros en lo que estamos en este momento. Edmundo González Urrutia es el presidente electo y el régimen de Maduro es una dictadura. Declaraciones ofrecidas en una conferencia internacional en Nueva York, en donde también planteó la necesidad de que Estados Unidos suspenda las licencias a empresas petroleras en forma de presión al gobierno de Nicolás Maduro para que negocie una transición pacífica y ordenada del poder, ya que a su juicio las licencias eran para estimular la negociación y por el contrario han servido de salvavidas para el madurismo, una tesis de la que distan otros actores políticos, también de oposición. Las sanciones en el mundo, no en Venezuela, nunca han servido para dirimir ninguno de los conflictos que esos gobiernos han tenido con el resto de la humanidad, sino que les han servido a ellos para justificar lo que les ha permitido mantenerse de alguna manera en el gobierno. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática informó que sostuvo una reunión este lunes con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para afinar detalles en cuanto a la convocatoria hecha para el próximo 28 de septiembre. En Impacto Venezuela nos interesa interactuar con ustedes, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy es la siguiente: el desafío de la oposición venezolana hoy es rearticular la respuesta en la práctica, así como lo dijo María Corina Machado. Edmundo González Urrutia luchando por la transición desde afuera y ella desde adentro. Pero, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para presionar a Maduro hacia una negociación? Durante su programa Con Maduro Más, el actual presidente en ejercicio responsabilizó
a María Corina Machado de las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y también afirmó que tiene pruebas de quienes estarían involucrados en un presunto complot contra su gobierno. Natalia Roca nos amplía. Nicolás Maduro, en el desarrollo de la transmisión número 57 de su programa por BTV, mencionó a Juan Guaidó y señaló a María Corina Machado de ser exactamente iguales en la historia política opositora de Venezuela. Pedidas esas sanciones con lista pública por la María Machado, jefa del fascismo venezolano. La jefa del fascismo pidió nuevas sanciones contra Venezuela, contra el país. Y en específico es la responsable de todas las amenazas y de toda la campaña psicológica que hay, sin lugar a duda. Ahora, la reacción que tuvo inmediata, las mal llamadas sanciones, fue contundente. Maduro le habló a las fuerzas militares de Venezuela a que no desistan y defiendan la revolución de Chávez. Hoy por hoy, en el mundo que ha surgido, el mundo multipolar, cada vez se ve como más ridícula este tipo de acciones ilegales, inmorales, y que en vez de generar presión hacia el país, en vez de generar algún tipo de temor dentro del país, lo que ha hecho es que en el país se acreciente la conciencia antiimperialista, anticolonialista. El vicepresidente sectorial Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que tras la captura de 3 sujetos implicados en el tema de las granadas, hallaron evidencia en sus mensajes móviles sobre cómo operan en varias cárceles de Venezuela. Capturamos a los tres primeros implicados en el tema de las granadas. En sus teléfonos encontramos el nombre de un sujeto, se llama José Miguel Estrada. José Miguel Estrada está cumpliendo condena por intento de magnicidio contra el presidente de la República. Y ellos tenían una operación en varias cárceles del país para liberar, van a colocar explosivos en sitios de las cárceles para liberar a los detenidos, y tenemos 14 jefes de banda. Finalmente, el gobierno de Maduro se mantiene alerta a cualquier movimiento de María Corina para responder. En agosto, Venezuela fue escenario, escuche bien, de 229 protestas, pero en favor del líder opositor Edmundo González Urrutia. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la respuesta gubernamental incluyó una fuerte represión que ha generado temor y más censura en nuestro país. Génesis Pérez con el informe. En agosto, Venezuela vivió una intensa ola de protestas, sumando un total de 229 manifestaciones en apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática. Según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas se concentraron en fechas claves, como el 3, 17 y 28 de agosto, exigiendo transparencia electoral y el reconocimiento de González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. El detonante de las protestas fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral y la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios, lo que desató el descontento de la oposición. La respuesta del gobierno incluyó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y civiles armados, lo que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social considera una estrategia de represión y amedrentamiento. En este contexto, Antonio Ecarri, líder del movimiento Alianza del Lápiz y ex candidato presidencial, anunció que su organización asumirá la defensa de los presos políticos detenidos durante las protestas del 28, 29 y 30 de julio. Ecarri subrayó que su movimiento protegerá el derecho a la protesta en Venezuela. Asumir la defensa de cada caso. Vamos a estudiar cada caso, porque este país está lleno de injusticias y de arbitrariedades en los casos de los detenidos. Porque si le cierran el caso a Edmundo González, pues también tienen que cerrarle el caso a los miles de personas que protestaron en nombre del señor Edmundo González. La situación destaca la creciente represión contra manifestantes, activistas y observadores, lo que ha generado un ambiente de temor y censura en el país. A pesar de ello,
los venezolanos continúan exigiendo respuestas claras sobre los resultados electorales y el respeto a sus derechos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Y escuche esto, con 86 votos a favor y solo 27 en contra, la Cámara de Representantes de Colombia reconoció al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como el ganador de la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio. Una propuesta que fue presentada por el legislador del Centro Democrático Andrés Forero y donde la plenaria insta al presidente Gustavo Petro a sumarse a esta moción. Marine Glot con el reporte. Amigos de Impacto Venezuela, para la Cámara de Representantes de Colombia, el presidente electo en el país es Edmundo González Urrutia. La proposición de reconocimiento fue firmada por varios congresistas de diferentes toldas políticas, incluyendo el uribismo. Fue presentada este lunes ante la Cámara por el representante Andrés Forero y fue aprobada por la mayoría. La mayoría de la Cámara Baja de Representantes de Colombia levantó su voz a favor de González Urrutia. Condenaron la presunta violación de derechos humanos en Venezuela y alertaron que el supuesto irrespeto a la democracia se puede convertir en una enfermedad que viaje por el continente. Es evidente que el régimen de Maduro no quiso mostrar las actas electorales porque sencillamente si las mostraba iban a evidenciar que había sufrido una estruendosa derrota electoral. Por otro lado, señor presidente, denunciamos las claras violaciones a los derechos humanos. Y aquí le digo, presidente, que de manera respetuosa lo que hacemos es instar al presidente de la República a que reconozca como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031 a Edmundo González, que sabemos que ganó las elecciones. Los votos en contra estuvieron protagonizados por el Pacto Histórico e incluso por el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, del partido Alianza Verde. Las bancadas señalaron que tal decisión es injerencista, viola la Carta Magna del país vecino y escapa de las competencias de ese cuerpo legislativo. Pero además que es totalmente subjetiva y tiene el punto de vista de un sector de la derecha y no más. No puede ser que se venga aquí a imponer, por ejemplo, no reconocer la autodeterminación de los pueblos. Cabe mencionar que 75 representantes se abstuvieron de participar en la sesión realizada este lunes 16 de septiembre. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Amigos, seguimos con más en nuestra emisión matutina. No se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Estados Unidos monitorea detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se pronunció este lunes sobre la detención de sus ciudadanos en el país a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Miller expresó que continúa monitoreando la situación y que están buscando información adicional. Asimismo, detalló que conocen el estado de los detenidos, pero agregó que la relación con la administración venezolana no es cercana. En otras noticias, gobernador de Texas tiene en la mira al Tren de Aragua. El gobernador Greg Abbott anunció un conjunto de medidas a fin de frenar las acciones del Tren de Aragua. Para lograr su objetivo, designará a la banda criminal como una organización terrorista extranjera y creará una base de datos de sus integrantes para que las utilicen las fuerzas del orden. Por otra parte, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que el gobierno de Joe Biden estaría vinculado con el Tren de Aragua y con la oposición venezolana, quienes pretendían desestabilizar el país. Cambiando de tema, en su primera comparecencia ante un juez federal del estado de la Florida, el sospechoso de haber intentado asesinar al expresidente estadounidense Donald Trump, también candidato republicano a la Casa Blanca, fue acusado este lunes de varios delitos, entre ellos posesión ilegal de armas. Escuchemos. El sospechoso de haber intentado asesinar el fin de semana a Donald Trump fue acusado el lunes por delitos de posesión ilegal de armas. Ryan Wesley Ruth, de 58 años, compareció por primera vez ante un juez federal del estado de Florida y se espera que posteriormente se enfrente a otros cargos.
El domingo por la tarde, el expresidente estadounidense y candidato a la Casa Blanca se encontraba en su club de golf en West Palm Beach, cuando según su equipo se escucharon disparos cerca. Rudd fue detenido después de que un agente del servicio secreto advirtiera que el cañón de un rifle apuntaba hacia los arbustos del campo. El sheriff del condado informó que los agentes encontraron un rifle con mira telescópica AK-47, junto con 2 mochilas y un equipo de grabación de video. Según los informes, Rudd era un constructor de viviendas afincado en Hawái, con un historial de detenciones de varias décadas. Medios locales afirmaron que el hombre publicaba regularmente artículos sobre política y actualidad en las redes sociales, incluidas críticas a Trump. La AFP lo entrevistó en 2022 en Kiev, a donde viajó para apoyar la causa ucraniana en la guerra contra Rusia. El magnate republicano, que se salvó de un primer intento de asesinato en julio, atribuyó el segundo ataque en su contra a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina del día de hoy. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Que pasen un buen día. Nos vemos mañana.